Bienvenidos a Libros para Recordar Podcast. Mi nombre es Alberto Morán. El día de hoy tendremos un nuevo episodio, un nuevo cuento, y en esta ocasión me encuentro acompañado de Judith García. Ella es psicóloga, terapeuta, se especializa en sanación de trauma y bloqueo emocional. Bienvenida, Judith. Hola, ¿qué tal estás, Alberto? Muchas gracias por invitarme a formar parte de este proyecto interesante de crecer aún más como adultos a través de las metáforas de los cuentos. Excelente, excelente. El día de hoy vamos a tener el placer de leer uno de mis cuentos favoritos, que en inglés dice There's no such thing as a dragon, pero en español se traduce a no existe tal cosa como un dragón. Entonces, para comenzar, solo quisiera su primera impresión cuando recibió el cuento. Realmente que lo primero que pensé es un gran simbolismo que realmente conecta con nuestra vida cotidiana adulta y con la vida cotidiana que teníamos en la infancia a través de los adultos que nos criaron. Así que creo que va a ser un poderoso simbolismo que podría llegar al corazón de los adultos que nos escuchen. Excelente, excelente. Entonces, para los que nos escuchan y nos ven, primero vamos a leer el cuento y luego vamos a dar el análisis para el final. Entonces, para darle una breve reseña del cuento, el cuento trata sobre un niño que se despierta una mañana y encuentra un dragón en su cuarto. El niño va notando que el dragón va creciendo y creciendo y creciendo hasta que causa un caos en el hogar. Y al final descubren qué puede hacer que este dragón se convierta a un tamaño normal. Entonces estamos por descubrir qué historia o qué aventura nos trae este dragón. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Démosle. Excelente. Iniciemos la aventura. Ok. Billy Bixby se sorprendió cuando se despertó una mañana y encontró un dragón en su habitación. Era un pequeño dragón del tamaño de un gatito. El dragón movía la cola alegremente cuando Billy le acarició la cabeza. Agradable dragón. Billy bajó las escaleras para contárselo a su mamá. ¿Adivina qué? Hay un dragón en mi habitación. No hay tal cosa como un dragón, dijo la madre de Billy. Y ella le dijo como que lo decía en serio. Así Billy se fue a su habitación y comenzó a vestirse. El dragón se acercó a Billy y movió la cola, pero Billy no le hacía caso. Si no hay tal cosa, es una tontería acariciarlo en la cabeza. Billy se lavó la cara y las manos y se fue a descansar. El dragón se fue con él, pero ahora era más grande, casi del tamaño de un perro. Billy se sentó en la mesa, el dragón se sentó encima de la mesa. Por lo general, no se permiten este tipo de cosas, pero si no hay tal cosa como un dragón, tampoco lo podrían regañar. La madre hizo unas tortitas para Billy, pero el dragón se las comió todas. Su madre hizo un poco más, pero el dragón se las comió todas. La madre siguió haciendo panqueques hasta que se quedó sin masa. Billy solo consiguió uno de ellos, pero dijo que de todos modos eso era todo lo que quería. Billy subió a lavarse los dientes. La madre empezó a limpiar la mesa. El dragón, que era tan grande como la madre en ese momento, se puso cómodo en la alfombra del pasillo y se fue a dormir. Después de un rato, cuando Billy bajó, el dragón había crecido tanto que había llenado la sala. Billy tuvo que dar la vuelta por el camino de la sala de estar para llegar donde estaba su madre. Yo no sabía que el dragón crecía tan rápido. No hay tal cosa como un dragón, dijo la madre con firmeza. La madre estuvo limpiando toda la mañana, de arriba a abajo, con el dragón en su camino. Subía y bajaba por las ventanas para ir a cada una de las habitaciones. Al mediodía, el dragón llenó la casa. Su cabeza colgaba por la puerta principal, le colgaba fuera de la puerta de atrás y no había una habitación de la casa que no tuviera alguna parte del dragón en ella. Cuando el dragón despertó de su siesta, estaba enfadado. Pasó un camión de la panadería
El olor a pan recién hecho era más intenso de lo que el dragón podía resistir. El dragón se levantó de un salto y corrió por la calle detrás del camión de la panadería y se llevó con él la casa, como si fuera el caparazón de un caracol. El cartero estaba saliendo por el camino por el que repartía el correo para los Bixbys cuando la casa se precipitó hacia él. Persiguió la casa por la calle entre los bloques, pero no podía alcanzarla. Espera, espera, ¿no desea su correo? Cuando el señor Bixby volvió para el almuerzo, lo primero que notó fue que la casa se había ido. La casa se ha ido. Por suerte, uno de los vecinos fue capaz de decirle en qué dirección iba. El señor Bixby entró en su coche y fue buscando su casa. Observó todas las casas mientras conducía. Finalmente vio algo que le resultó familiar. Bill y la señora Bixby le estaban saludando desde la ventana del piso de arriba. ¡Aquí arriba, papá! El señor Bixby escaló por la cabeza del dragón y pasó a través de la ventana del piso de arriba. ¿Cómo ha ocurrido esto?, preguntó el señor Bixby. Fue el dragón, papá. No hay tal cosa como, interrumpió la madre. Pero hay un dragón, insistió Billy, un dragón muy grande. El dragón miró hacia arriba y sonrió mientras Billy le daba palmaditas en su cabeza. El dragón movía felizmente su cola. Entonces, incluso más rápido de lo que había crecido, el dragón empezó a hacerse más y más pequeño. Siguió haciéndose más y más pequeño y de nuevo volvió a tener el tamaño de un gato. La madre sostuvo al dragón en su regazo. No me importan los dragones de este tamaño. ¿Por qué tuvo que crecer tan grande? No estoy seguro, dijo Billy, pero yo creo que solo quería hacerse notar. Fin. Ok. ¿Qué le pareció el cuento hasta el momento? Es una narrativa que nos puede llevar. De hecho, cuando lo leía y ahorita volverlo a escuchar en la voz de otra persona, me lleva a evocar, ¿verdad? Humanamente, los instantes en que se nos enseñó a no ver la realidad. Entonces es como, creo que va a ser muy interesante poder a través de Billy y el dragón comprender esos programas a los que nos acostumbraron desde muy temprana edad y que el niño, cuando éramos niños, teníamos una apertura mental, una creatividad enorme donde percibíamos la realidad, pero ciertamente los mandatos de los adultos nos llevaron a creer no hay tal cosa o no existe o no lo ven los adultos y el niño aprende a desconectarse de lo que le genera la creatividad infantil, que es conectar con las emociones, conectar con la imaginación y conectar con su yo más interno, que es su propio mundo de vivir y percibir la realidad. Así que me evoca esa infancia personal y me evoca cuando acompaño a mis clientes o a las personas que desarrollo programas con ellos a ese proceso de descubrir los dragones personales. Perfecto. Entonces, en esta primera imagen que nos regresamos al inicio del libro, tengo dos preguntas. Una es que casi todas las películas o todas las cosas de intriga nos llevan a esta escena, ¿verdad? Que nos levantamos una mañana y todo parece que ha cambiado. Hay una escena de como que me levanté de una pesadilla. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿qué nos pueden decir los sueños? ¿Qué interpretación le podemos dar a los sueños? Porque sé que algunas personas de repente tienen sueños y dicen, ay, qué cosa más rara la que soñé ayer. No, pero no le ha dado sentido, no tiene ningún interés, simplemente es algo extraño. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en esta primera imagen, ¿qué podría representar el dragón? Claro, mira, ciertamente hablar de los sueños son representaciones inconscientes, va a depender el enfoque desde el cual se esté
queriendo comprender el sueño. Carl Jung nos habla que el sueño son representaciones inconscientes donde a través de ese sueño se intenta resolver temas que han quedado pendientes o se intenta o el sueño nos refleja eso que no quiero ver o no quiero asumir desde una perspectiva psicoanalítica, pero desde una perspectiva, podríamos decir, programación mental. Los sueños podrían ser representaciones de lo que yo me estoy negando o representaciones de lo que necesito resolver. Desde una perspectiva sistémica, los sueños pueden ser una clara invitación para integrar eslabones perdidos, ya sea en mi mundo emocional, en mi mundo psicológico o en la historia transgeneracional de nuestra familia. A la larga, los sueños son simbolismos. Recordemos que cuando somos niños, el niño no tiene creencias. Cuando se es niño, no hay paradigmas, no hay ideas, solo hay sensorialidad. Por eso es que los cuentos, hay que tener mucho cuidado de los cuentos que les contamos a los niños, porque el niño en su mundo mágico, a través del cuento, que es su lenguaje más cercano, el niño puede sanar, integrar, aprender modelos positivos para que le servirán en la vida adulta, o el niño a través del cuento puede programar creencias limitantes, guiones de vida que van a paralizar su existencia a lo largo de su crecimiento y su desarrollo. Entonces, el niño es simbólico. Los sueños son simbolismos. Entonces, aunque hemos crecido en edad, todavía tenemos la lateralidad derecha en nuestro cerebro, que es la creatividad, el simbolismo, las sensaciones, las percepciones, y los sueños es una forma de percibir la realidad. Entonces, va a depender desde qué perspectiva se mire, ¿no? Lo que un sueño puede interpretarse en un momento determinado de nuestra vida. Ok, la segunda era el dragón. ¿Qué podía representar el dragón para usted? Claro, es que también va a depender de la perspectiva, ¿verdad? Entonces recuerda, yo soy terapeuta de trauma, soy terapeuta sistémica, soy terapeuta transgeneracional, soy terapéutica energética, y desde cualquiera de esas líneas el dragón puede significar algo. Es lo interesante, cuando leía el cuento y decía, hombre, este dragón puede dar juego para muchas cosas, tal vez por efectos de practicidad o efectos de llegar al corazón de los adultos que nos escuchan, podría resumirlo en que el dragón representa desde ese simbolismo esas situaciones negadas, reprimidas, ocultas, o esas emociones negadas, reprimidas u ocultas. Entonces el dragón va a simbolizar la negación de lo que no quiero ver. Excelente. La negación a lo que no me quiero abrir, y va a depender y va a variar de persona a persona el simbolismo, el significado. ¿Qué no quiero ver? ¿Qué estoy negando? ¿Al qué no me quiero abrir? Y el dragón puede significar esos elementos que te acabo de comentar. Excelente, excelente. Sí, yo siempre lo miraba como lo que no quiero ver en mi vida. Todos esos problemas, cosas que estoy evitando tener que enfrentar. Okay. Claro, claro. Ahora vamos a la siguiente, porque en esta siguiente imagen vemos al niño que, a pesar de que está el dragón ahí, está la inocencia del niño, que el niño ve y lo acaricia, a pesar de que podría significar un problema, pero él no hay, como usted dice, no, todavía no está la creencia, él todavía se puede acercar a eso. Correcto, es como cuando eres niño, no tienes límites. De hecho, es la etapa de máxima creatividad a la que podemos accesar, y como estamos libres de creencias, nuestras formas de vivir la realidad son menos temerosas. El niño vive con menos miedo, el niño es más natural. Entonces, claro, el niño no mide el peligro, el niño no mide el riesgo y mira un dragón en su simbología y el niño se acerca. El niño tiene un conflicto con un compañerito y el niño no va a ver que el compañerito le está haciendo bullying.
El niño sí va a sentir, me está lastimando lo que me estás haciendo y va a intentar resolver y vas a ver que ese niño, aunque el compañerito haga algo, va a tocarlo, va a abrazarlo, va a acercarse. Pero cuando el niño le cuenta a mamá lo que pasó con su amiguito, mamá o papá ya instauran creencias. Es un bullying, te está maltratando, te está haciendo daño, no es tu amigo. Entonces el niño que no estaba, sí estaba sintiendo, hey, esta forma no me agrada, pero está en esa autoexploración, reconociendo lo que le impacta el entorno, pero las creencias de los adultos comienzan a bloquear al niño de esa autoexploración, de ese propio autoconocimiento, y ahí comienzan a programarse los miedos, los bloqueos o el rechazo de la realidad. Entonces no te acerques a tu compañero, ya empezamos a rechazar. No hay dragón, no te acerques al dragón. Ahora, esta parte es bien interesante porque aquí donde siento que da el giro la historia, donde ya empezamos a no ver el dragón y comienza con la mamá. Y cuando miraba cuando leí esta parte, siempre me acordaba de uno como niño, cuando de repente ve a los papás pelear y el niño inocentemente se le acerca, mamá, ¿todo bien? Es que escuché algo. Y mamá dice, no, papi, todo está bien. Mamá y papá están muy cansados y tal vez alzamos la voz, pero aquí no hay dragones, papi, todo está bien. Entonces, eso por un lado, o cuando de repente llaman a mamá y le cuentan, mire que su hijo está exhibiendo tales comportamientos en el salón de clase. ¿Cómo? ¿Mi hijo? No, mi hijo no es así, no puede ser así. Entonces empieza la parte de la negación. Entonces cuando lo leí, me imaginé todos los escenarios, en qué momento estaría negándose a ver la realidad. En este caso una madre, pero creo que sería como padre, representativo de padre, porque tanto papá o mamá podrían negarse a ver. Claro, claro. Lo que pasa es que, mira, si lo miramos, los padres transmiten al niño a través de contramandatos, ¿ok? Todo lo que papá o mamá dicen, hacen, nos están mandando mandatos, órdenes, nos están dando un parámetro y el niño aprende que sí es válido y que no es válido a través de los ojos de los adultos, a través del sentir de papá y mamá. Pero a su vez, papá y mamá, cuando eran niños, recibieron contramandatos que fueron figurando, configurando o desfigurando la realidad. Entonces nos encontramos ante patrones repetidos donde de padre a hijos, de padre a niños, de padre a hija, se van transmitiendo ciertas prohibiciones. Entonces, sí, entiendo muchas veces la labor de los padres es proteger a los hijos y en el afán de protegernos, muchas veces nos llevaron a esconder la realidad. Ojo, mucho cuidado, porque hay dragones, que los dragones son desafíos, los dragones son conflictos, los dragones pueden ser emociones, los dragones pueden ser dificultades. El problema no es la existencia del dragón en el cuento, es no querer ver el dragón. Entonces, Correcto. en el afán de amar, de proteger, mamá y papá pueden enseñarnos que hay temas que son prohibidos verlos. El problema no es el dragón, es la prohibición o la invitación, no lo veamos, pero ojo, hay dragones que son de papá y mamá, y aunque el niño capte que papá, el ejemplo que pone, están discutiendo, claro, el niño escuchó los gritos. Si yo le digo al niño, no estamos gritando, es que estamos jugando, le estoy ya prohibiendo enfrentar conflictos. Pero es diferente si mamá y papá le dicen al niño, si papá y mamá estamos teniendo una discusión, no logramos ver el mismo punto. Hasta ahí lo estoy diciendo, hay un dragón, pero tranquilo, esto lo resuelve papá y mamá.
El niño no tiene por qué saber cuál es el origen del dragón de papá y mamá, que lo resuelva papá y mamá. El punto es que el niño comprenda, sí, es una realidad, está pasando, pero que también el adulto le dé la seguridad. Tranquilo, esto lo resolvemos nosotros. ¿Ves? Perfecto. No todos los dragones de papá y mamá, yo como hijo, tuve que haberlos cargado o haberlos comprendido. Lo importante es que no se me negara la posibilidad de que lo que estaba captando estaba sucediendo. Excelente. Entonces aquí el niño en su inocencia decide obedecer. Ok, tiene razón mamá, no hay dragón. Vamos a actuar como que si no hay dragón. Más sin embargo, él sabe, en sus adentros sabe, porque hasta la ropa cae encima de él. Él sabe que sí, en verdad sí existe un dragón. Pero está ese, como, como usted dice, un mandato. Tengo que hacer caso a mamá y a papá. Exacto. Ahora aquí ya el dragón empieza a crecer. Esta es la parte interesante. Aquí es donde empieza ya el caos. El primer momento cuando el dragón sintió, hey, ¿por qué no me hacen caso? ¿Qué está pasando aquí? Empieza a crecer este dragón. Y es bien interesante la dinámica que empieza a darse en el desayuno. Entonces aquí ya vemos, estamos comiendo y la mamá al negarse, como ya lo decidió, no existe un dragón, siempre va a servir los panqueques, se desaparecen, pero como no hay dragón, bueno, solo sigo haciendo. Ya vemos como un sobreesfuerzo para mantener una realidad que no se ajusta, no se ajusta a lo que está pasando, entonces hay que esforzarnos. Claro, claro, porque es que mira, hay principios claves que regulan nuestro desarrollo y crecimiento y hay principios claves detrás de las emociones. Entonces, lo que se niega se repite. Lo que se reprime crece. Y eso es lo interesante del cuento, porque lo que se niega y se reprime o se oculta, no va a haber forma, va a seguir creciendo solo, y como notamos en nuestra vida adulta ese crecimiento, y es que en cada etapa va a ir tomando formas diferentes. En el cuento el dragón crecía, y eso es lo que pasa en nuestra vida adulta. Mucho de lo que hoy tenemos en nuestra vida adulta fueron pequeños dragones que no se me enseñó a mirar de frente, que no se me enseñó el camino a reconocerlo, y ya sabemos, por amor, por protección, por mandato, por patrones que papá y mamá pues también le transmitieron, y llego a mi vida adulta y lo que se negó en algún momento va a crecer. ¿Y cómo lo voy a notar? En problemas de pareja, en dificultades en mi manejo de las relaciones en el trabajo, en mis dificultades de manejar la economía, tapo mi forma de manejar el presupuesto, voy cubriendo, como no hay dragón, no hay problema, y va creciendo, porque es que lo que se niega, de alguna forma va a salir, se va a manifestar. Perfecto. Entonces aquí el dragón sigue comiendo porque necesita alimentarse. Y esto es bien interesante que el niño al final dice, pero solo quería uno. La verdad es que solo quería uno. Entonces, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Pero ya todos nos volvimos a como doblar la realidad. Queremos ajustarnos a algo que está solo en nuestra cabeza y no vemos lo que está enfrente de nosotros. Y ahí va ajustándose también nuestro sentimiento, ¿verdad? Porque el niño se va ajustando a que, bueno, solo quería uno, la verdad, como entre lágrimas, pero no, no es cierto. Claro. Es el mecanismo de protegernos. Tengo que de alguna forma encontrar la manera que no me cause tanto dolor lo que estoy negando, y voy generando mecanismos que, como tú decías, me sobreexigen. Entonces, a lo mejor en la vida adulta, ese llanto que miramos en Billy es eso. Me sobreexijo en la vida adulta mantener o vivir situaciones que, aunque que siento que no, que me están quitando el equilibrio, me están quitando la fuerza, pero claro, como no se me enseñó a enfrentar mis dragones, lo evito y pienso que el dragón es muy grande y evito seguirlo enfrentando. Entonces, ese sobreesfuerzo
pues me va generando unos mecanismos de compensación. Voy compensando de una u otra forma, consolándome o sublimando las cosas o maquillando las realidades para poder resistir, porque es que si no, me va a sobrepasar y me voy a desestructurar. Entonces, también, aunque estoy negando, puedo utilizar mecanismos de defensa, para que esa negación no me hunda, sino que, voy compensando de una forma inconsciente lo que no estoy viendo, lo que no quiero enfrentar o los miedos que no estoy tomando en mis manos. Ok, aquí notamos que el dragón va creciendo, crece tan grande que ocupa toda la sala ahora. Ya empezamos a ver que tenemos que ir por todos lados para llegar de una habitación a otra. Y esta es la parte que a mí me llama bastante la atención, porque si el dragón llega a ser tan grande que hasta las tareas cotidianas, todo lo sencillo que antes era en mi vida, tengo que hacer malabares para poder, es como que tengo esta carga tan grande que para poder hacer cualquier cosa, me invento formas para no ver la realidad. Entonces, como la mamá, como dijo que no existía dragón, tenía que salir por la ventana para llegar a la otra habitación. Todos estos malabares que hacemos, como usted dice, esos mecanismos de defensa que son como malabares, queremos usar malabares para poder no ver la realidad. Claro, claro. Y van creciendo también esos otros mecanismos de defensa. Ah, ok. Se van incorporando nuevos también. Van incorporando. Es que, fíjate, aquí Billy nos presenta un dragón, pero Alberto, eso es interesante. No solo es un dragón el que tenemos. O sea, porque el dragón es un mecanismo de defensa. En el cuento, el mecanismo es la negación. Pero a mayor niego, situaciones, voy generando como consecuencias paralelas a esa negación y entonces van surgiendo nuevos dragones. Dragones que a lo mejor unos más pequeños, otros más grandes, pero y ese es el mundo, ponle, lo que más se reprime cuando yo niego la realidad es mi mundo emocional, porque las emociones, a veces comprenderlo esto como adulto es muy importante, porque entonces lo instauras, si eres padre, lo instauras en tu proceso de crianza con tus hijos. Y es que las emociones no son ni buenas ni malas, la realidad no es ni buena ni mala, las emociones tienen una función que cumplir y es protegerte, liberarte o buscar soluciones. Todas las emociones tienen una emoción, una tarea que cumplir. Entonces, cuando yo niego la realidad, yo no estoy permitiéndome, primero, elaborar mi mirada frente a esa realidad. Segundo, al negar la realidad, estoy conteniendo mi mundo emocional. Y al contener mi mundo emocional, las emociones son energía. Entonces me consume. Ahí es donde tú dices, me sobreesfuerzo, hago malabares. Entonces, tercero, las emociones que yo reprimo, como buscan salir, las formas como salen ya son desajustadas. Entonces, ves, ya tenemos 3 conflictos. No estamos permitiendo elaborar las emociones, estamos evitando mirar la realidad rechazada se complica y no me estoy dando espacio, porque si la emoción se libera, doy espacio para lo nuevo. Cuando yo no libero la emoción, ya no hay espacio para lo nuevo. Crecen más dragones y voy cortando mi capacidad de autorreflexión, de creatividad, de búsqueda de soluciones, de vivenciar todas las posibilidades que tengo a mi alcance como adulto, de aprovechar mi potencial y cuando eres padre o tienes pareja, de estar presente para tus hijos y para tu pareja. ¿Ves? Puede ser que a veces no solo tengamos un dragón, sino que hay en nuestras casas muchos dragones. Sí, eso sí es cierto, que siento que en toda casa hay un dragón de diferentes tamaños, pero hay un dragón. Pero me gusta lo que usted dice, que no quiere decir que la existencia de un dragón no quiere decir que sea malo. O sea, siempre van a haber dragones, siempre va a haber algo por cual luchar. En esta siguiente imagen notamos que el dragón es tan grande que ya sale de la casa, que aquí lo que me viene a la mente es que las otras personas, la gente ajena de nosotros ya empieza a notar, hey, hay un problema ahí. Porque yo creo que no se han percatado de esa familia que hay algo ahí. Entonces, cuando van a reuniones y la gente se siente incómoda,
porque están peleando y como que tienen algún problema. Y entonces, pero no lo pueden ver. Pero para los demás es tan obvio, como en este caso que vemos el dragón saca la cabeza y los vecinos ya pueden ver que hay un problema. Claro, claro, porque como no somos seres individuales, somos seres sociales, nuestros dragones no solo me van a impactar a mí, van a impactar mi círculo más cercano, la extensión mía, los hijos, la pareja, o si todavía vivo en mi familia de origen, mis relaciones con la familia. Pero yo no solo soy eso, yo me extiendo. Mi casa, que soy yo, se extiende al mundo laboral, se extiende al mundo social, se extiende más allá de las paredes de lo que es mi intimidad. Y ahí me encuentro con otras personas. Pero mira, más allá de lo que tú dices, sí, los demás dicen, hey, aquí pasa algo, pero yo también percibo los dragones de los demás, hey, a ese le pasa algo. Entonces, no te creas que solo es que miro a una dirección. El otro, aunque no mire sus dragones, puede percibir mis dragones. Claro. Porque están en el entorno. Porque a veces es más fácil ver los dragones de los demás, pero muy difícil poder ver el propio, a lo que yo me estoy negando, lo que yo lo estoy conectando. Y eso que solo estamos hablando en un plano psicológico. Tal vez en la medida que vayamos avanzando vamos a entrar a otro plano más profundo de una simbología muy profunda que también puede tener este cuento de los dragones. Pero sí, golpeamos a los demás con lo que yo estoy reprimiendo y lo que yo no estoy resolviendo. Ok. Ahora, esta imagen me llama bastante la atención porque el dragón se necesita alimentar. Y aparte de eso, notamos aquí ya como el efecto final de no hacerle caso a los dragones. Tanto que ahora, ¿quién manda en la casa? Vemos que ahora el dragón es el que toma control de las riendas de la casa. Ya no son los habitantes. Ahora yo decido a dónde vamos. Entonces, como las personas que no quieren enfrentar su realidad, ahora para salir, como que no, porque todos los demás van a ver el problema. Entonces ya no, el dragón es el que tiene el control. Entonces creció tanto que ahora él es el que toma las decisiones. Si salgo, no salgo, o hago algo, no, porque el dragón está ahí. Claro, claro. Es que lo que dices, más un poquito más, porque mira, esa parte puede dar pie a muchas cosas. Puede dar pie a que sí, efectivamente, lo que se reprime va cubriendo tanto espacio que toma el control, como tú lo mencionas muy acertadamente. Pero también es que llega un momento de mi vida, porque es que ese camioncito de panadería que resultaba atractivo pasa como desapercibido, ¿verdad? Porque solo es como un momentito, pero si te das cuenta, es ese camioncito el que hace que se mueva todo, porque el dragón percibe algo que le atrae, y eso puede ser el momento en que me siento atraído por una pareja, el momento en que me abra la maternidad o la paternidad, el momento en que me toca hacer elecciones para escalar profesionalmente y buscar un trabajo nuevo. Ese camioncito del olor a panadería puede significar esos hitos, momentos importantes para la vida adulta, que es que no puedo evitar, van a llegar ahí. Y si mis dragones no están resueltos, cuando yo me vea inmerso en eso que es atractivo, voy a generar tal caos que no voy a poder aprovechar todo lo que me ofrece ese momento puntual de mi existencia, ese carrito que me resulta atractivo. Entonces, sí, no lo puedo evitar. Puede ser el dragón toma el control, pero puede ser la simbología, la vida misma tiene el control. Entonces, me mueve a buscar cosas, porque eso es lo que hacemos los adultos. La gran diferencia de ser niño y adolescente es que el adulto entre en un movimiento de tomas de decisiones, y las grandes decisiones adultas están ligadas a la familia, a la continuidad de la especie, al trabajo, a la economía, a tener salud para poder trabajar y sostener una familia si ya tengo un proyecto de vida. Entonces, eso no lo puedo evitar. ¿Te imaginas cuando entre a eso, a esas etapas, y mis dragones no estén resueltos? El caos que me va a tocar vivir y enfrentar, pero
justo es ese olor atractivo lo que tiene que llevarnos a mover, porque ahí es donde empezamos a la búsqueda. Y segundo elemento que me pareció interesante en ese apartado, y es que yo suelo explicárselo a las personas con las que interactúo, no importa el contexto. A veces creemos desde mi dragón que yo tengo la verdad. A veces otras personas que no tienen desarrollados en magnitud sus dragones, es decir, sus dragones fueron atendidos, tratados, están ahí, pero están vistos. Esa persona tiene la capacidad de ver algo más, pero como yo tengo dragones, no puedo ver lo que tú sí puedes ver. Y yo les suelo decir a las personas, el hecho que tú no puedas ver una realidad no significa que no exista. Correcto. Para aquel que no tiene dragones, no hay límites. Entonces, esa figura puede simbolizar ese momento donde llegan situaciones atractivas a las que tengo derecho a accesar y mis dragones toman el control y se arma un caos. Sí. Pero no es la panadería el problema ni el olor a pan, es que mi dragón tomó el control. Correcto, correcto. Ahora aquí, bueno, el dragón ya anda por la calle haciendo caos. Y esta es la parte interesante, porque aquí me llama la atención que normalmente, ¿por qué el papá no aparece al comienzo comiendo con ellos? Entonces aquí siento que el libro hace una buena representación de los conflictos de mamá y papá. Papá nunca está, papá no se entera de que, papá aparece tarde en la historia. Papá se enteró de que había un problema y al final como que algo estaba pasando en la casa, no me di cuenta. Entonces por la naturaleza de papá, de que papá de repente tiene que proveer y no pasa en el lugar, no se da cuenta de tantas cosas que podrían estar pasando. Y llega y ya no es su casa. Esta no es la casa que yo me imaginaba antes. Ya no está aquí. Y la gente con la que yo hablaba ya también ha cambiado. Entonces no sé qué le podemos dar porque el papá aparece asustado aquí en esta imagen, hasta que una vecina le indica dónde fue el dragón con sus, porque en la casa estaban los niños, estaba la Billy y la mamá, y el dragón los llevó a pasear. Sí, recuerda que es un tema como muy de estereotipos sociales, ¿no? Pareciera que el hogar en el hogar está mamá y como tú bien dices, papá le toca asumir roles de proveedor, que es una realidad. Y muchas veces en esa búsqueda de proteger a la especie, proveer a la especie, papá está ausente. Entonces sí podría ser visto desde ahí, también podría ser visto mamá muchas veces desvaloriza la presencia de papá, porque a veces las mujeres creen o creemos que por tener la capacidad de la maternidad, por la gestación y porque mamá presta los cuidados de los primeros años, ella está más capacitada para cuidar al hijo y toma la parentalidad solo ella y excluye a papá. También eso te puede dar pie a otra reflexión. Si mamá está más presente en el modelo educativo, mamá tiene una gran influencia en los mandatos que instaura un niño. ¿Ves? La presencia de papá en ese momento puede ser vista de muchas maneras. En nuestras comunidades latinas, en nuestros países, podría ser visto, pues papá muchas veces está ausente. Papá no está en casa y mamá le cuesta como generar conexiones para que aunque papá esté ausente, pueda no sentirse un extraño. Perdí mi casa, perdí mi familia. Y a papá, al hombre, le resulta a veces difícil encontrar un lugar. ¿Ves? Entonces aquí es como un tema, patrones culturales, patrones generacionales. ¿Cuántas familias papá ha estado ausente en generaciones? Solo madres solteras o divorcios y papá no encuentra un sitio en la familia. Mujeres que le tienen miedo a los hombres o no tienen resueltos sus conflictos con los hombres y alejan a sus hijos de papá. ¿Ves? Esa figura puede dar pie a muchas comprensiones de por qué papá aparece hasta el final. Pero interesante, que eso me fascinó verlo. Y cuando papá aparece y pregunta, Allá vamos allá. empiezan a hacer un cambio en la historia.
Sí. Entonces papá los va buscando y aquí es la parte interesante que papá los encuentra y aquí viene la figura de papá donde papá es orientado a soluciones. Exacto. El papá viene aquí y no solamente muestra el modelo de cómo debería ser la valentía, no se subió por el dragón por la cola, se subió por el dragón Sí, de frente. diferente. Entonces, da el modelo a seguir, cómo solucionar problemas, me voy y encaro el problema de enfrente, ven, entonces va al auxilio. Entonces lo que quería hacer, porque siento que el libro muestra como las dos fallas que pueden haber. Papá, por su naturaleza, de repente no está muy presente y no tiene una conexión emocional en el hogar. Eh, y me pasa a mí con mi esposa, que mi esposa me cuenta algo a mí y yo no sé si le tengo que dar una solución o tengo que solo escucharla. Entonces yo estoy orientado a darle una solución. Ok, Porque ¿querés que eres hombre, ese es tu cerebro, así funciona tu cerebro masculino. Correcto, entonces, pero el papá necesita aprender un poquito del otro lado, que es de la mamá, que es de como la compasión. Ahora, el problema de la mamá, que exceso de compasión lleva a sobreprotección. Entonces, vemos los dos extremos como por decir, las dos fallas que pueden haber en un hogar, tanto de mamá o de papá. Papá que no se conecta y mamá que se conecta mucho y hasta sobreprotege. Entonces me parece que el libro hace un trabajo, pero sutil, en solo mostrar estas pequeñas imágenes y mostrar la dinámica que ocurre en un hogar. Claro, claro, y no solo el cuento, y tú lo expresas de una forma muy sencilla, pero profunda, ¿no? Y yo creo que aquí, como adultos, si tenemos familia propia o estamos en camino de construir nuestra familia propia, es poder valorar las diferencias de los géneros. Efectivamente, la grandeza de un hombre, que yo sé que es difícil hablar de la grandeza de un hombre, porque históricamente las mujeres nos han educado a tenerle miedo a lo masculino, porque el hombre ha usado también negativamente de la fuerza masculina. Pero una de las grandezas masculinas es que el hombre esté enfocado en la solución. Y no es porque quiera, es que su cerebro está enfocado a eso. Y muchas veces, cuando acompaño familia, es bonito educar a esta familia y comprender, hey mamá, tú aportas esto, pero si le dieras espacio a papá y papá también aprovechar esa capacidad, efectivamente le enseñaría a resolver conflictos. Esa es la función de papá, resolver tareas, aprender cómo hacer las cosas. ¿Quién enseña muchas veces a jugar la pelota o subirte a la bicicleta o a correr riesgo y si te caes no pasa nada? Es el hombre. Es muy hermoso lo que tú dices. Vemos, el libro sutilmente nos conecta. Qué bella la función de papá. Correcto. Eso, vamos papá. ¿Sí? Y es asombroso cómo cuando aparece papá, las cosas comienzan a tener orden. Y lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿no? Sí, entonces esta para mí, si yo tuviera que tomar una imagen del libro y enmarcarla y que me sirva de recuerdo, para mí es esta. Porque aquí muestra varias cosas. Muestra que el niño, estamos por fin reconociendo que hay un dragón. Estamos no solamente viéndolo, le estamos dando la atención, pero lo que más me llama la atención es Billy. Billy lo está acariciando. Entonces, cuando yo lo leí, me puse a pensar, Alberto, ¿te imaginas que vos con todos tus problemas pudieras tenerles cariño? ¿Te imaginas en quién te pudieras convertir si miraras a tus problemas como una bendición? ¿Qué bendición? Aquí viene algo que me viene a enseñar. Entonces, esta imagen para mí es tan profunda porque muestra, ¿será que le podemos tener cariño a los problemas o a los dragones? Porque hay algo que nos quiere enseñar. Entonces, en vez de verlos como que, ay, otro problema, no quiero más problemas, sino que más bien, ¿qué seríamos de nosotros si nos encariñáramos de nuestros dragones? Claro, es como, es que lo que se abraza se integra. Esa imagen de marcar, como tú dices, también nos puede llevar a evocar muchas cosas. Puede representar, yo cuando la miraba dos elementos. Uno, el que tú miras, efectivamente, cuando miramos de frente a nuestros dragones, los miramos con amor, con compasión, los miramos con respeto. El dragón, al sentirse parte, acogido,
encuentra un espacio en mí. Y la otra parte que yo miraba al ver, al acariciar el dragón, es acariciar a nuestro niño herido. Un niño que fue marcado por mandatos, por patrones, por creencias. Y cuando yo miro a mi niño herido, también veo mi historia de vida. Y como adulto poder decir, esta historia de vida, gracias a ella, gratitud, has mencionado una de las grandes fuerzas impulsadoras para la vida adulta, es la gratitud. Gracias a esta herida, gracias a este dragón, ¿de qué fui capaz? ¿En quién me convertí? Porque no solo hay un lado negativo del dragón, es ¿a dónde me llevó esta herida? ¿A dónde me llevó este dragón? Y acojo mi historia hasta poder llegar a un momento en que puedo decir, esta es la historia de vida que me tocó. Estos fueron los padres que me tocó. Esta fue lo que me correspondió vivir para poder ser ahora el adulto que está abierto a una y mil posibilidades y que puede transformar su vida si abraza su propia historia y sus propios dragones. Perfecto, perfecto. Entonces ya vemos que el dragón empieza a disminuir en tamaño. Llega hasta su estado inicial, cuando ya vuelve a ser un gatito. Y vemos la cara contenta de todos ellos. Y al final la frase de la mamá, no me importan los dragones. Entonces por fin la mamá ya como que hace clic. Ok, no me importan los dragones de este tamaño. Pero ¿por qué tuvo que crecer tan grande? Y al final Billy lo termina con, no estoy seguro, pero yo creo que solo quería hacerse notar. Esa, mira, si yo, Judy García, tuviera que enmarcar una frase y escribirla en piedra, es la última. Tan solo quería ser visto, porque eso me lleva a uno de los caminos de evolución y sanación en los que yo he transitado los últimos 10 años. Y es que en nuestras historias familiares hay muchos elementos que no se quieren ver. Y hay mucho dolor reprimido, hermanos excluidos porque sus comportamientos no son lo que se esperaría, tíos rechazados porque hicieron cosas que lastimaron pues la moral o el bienestar o el equilibrio de la familia, padres excluidos porque transgredieron o dañaron fuertemente el equilibrio de sus hijos. Entonces, ves, lo que se excluye se carga. Y cuando vemos a los excluidos, que ese es un principio que podemos aplicar a las sociedades, ¿cuántas personas excluimos de allá afuera, de nuestras casas? ¿A cuántas personas rechazamos porque piensan diferente a nosotros, porque viven la vida diferente a nosotros? ¿Cuántas situaciones políticas, sociales rechazamos o excluimos solo porque se salen de nuestro marco de referencia? Es que esa frasecita aplica a cualquier contexto, Alberto. Tan solo muchas personas que causan daño, a mis ojos es daño, tan solo necesitan ser vistas e incluidas para que también puedan comenzar a sanar y formar parte de una sociedad, de una familia o de un contexto determinado. Perfecto, ok, entonces con eso terminamos la historia. Solo quería hacer otra aportación y esto ya es algo más personal, pero cuando leí el cuento siento que hay un tema también de qué es real. Esa pregunta, ¿qué es real? Entonces, lo digo por mis creencias, porque si uno lee el cuento y lo lee literal, como que no tiene mucho que ofrecer, un dragón, niños, y al final lo ven y ya. Pero en la forma que uno profundiza y lo lee de una forma metafórica, ya cambia el significado. Entonces, digo esto porque cuando leo, la gente piensa en la Biblia y la quiere leer literal. Entonces piensa que literalmente no hace sentido, no es real, todos los sucesos no son real. Más sin embargo, hay una gran profundidad en cada uno de los cuentos de la Biblia si los leemos de otra perspectiva más metafórica. ¿Qué nos querrá decir todos los sucesos? Todo como un punto final para lo quería compartir para los oyentes y todas las personas que nos están viendo, de que preguntarse qué es lo real, solo por este cuento que es de ficción, pero tiene tanto que podemos conectar con él, a pesar de ser un cuento de ficción. Entonces la pregunta es, ¿qué es real? Pero te estás metiendo en una camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque te tengo que informar. ¿Qué pasaría si te digo,
que la realidad no es realidad. Que la realidad va a depender de lo que una persona tiene como un marco de referencia. Sí. Tu marco de referencia te puede llevar a percibir una realidad, pero yo tengo un marco de referencia muy diferente al tuyo. Y si tú intentas meterme en tu marco de referencia, vas a violentar mi realidad. Entonces, he comprendido, y esto no es teoría, lo he comprendido en golpes en mis relaciones interpersonales, lo he comprendido en la vivencia de mis relaciones familiares, lo he comprendido acompañando desde hace 15, casi 20 años a personas, familias, sociedades, empresas. He comprendido que lo que para ti es realidad, para el otro no lo es. Y el otro tiene derecho que lo que percibe sea su realidad. Lo importante aquí es cuando lo comprende. Ok, si mi realidad es mi marco de referencia y tu realidad es tu marco de referencia, ¿por qué intento convencerte de mi realidad? ¿Por qué no aprendo a respetar la tuya? Y tú aprende a respetar la mía e intentemos encontrar cuál es el punto de encuentro entre tu realidad y la mía y creemos puentes de conexión. Pero muchas veces creemos que nuestra realidad es la realidad y yo, sin miedo a equivocarme, te puedo decir, la realidad es cuestionable. ¿Está Va a bien? depender de quién la mira, quién la Está vive, bien. quién la capta y cómo la capta. Y eso es Sí. la riqueza de la humanidad, de que esa es la diversidad y esa es la amplitud de poder acoger a todos, aunque su realidad no coincida con mi realidad. Perfecto. Entonces les presentamos, al final, los que nos escuchan y nos ven, ellos tienen vasta información, que eso es la idea. La idea es poderlos presentar y ellos al final, cada quien toma su determinación, pero lo importante es que vean los diferentes puntos. Por eso es que me reúno, porque yo leo los cuentos y yo tengo mi interpretación, pero no me basta. Quiero escuchar qué otra perspectiva me puede compartir alguien más. Entonces, la belleza que de todos enriquecemos, de todas las aportaciones, de todos enriquecemos. Bueno, Judith, para terminar, no sé si hay alguna, como última reflexión que le deja al cuento, algo que quisiera que pueda sintetizar todo lo que hemos hablado esta velada. Ok, pues yo creo que me quedaría con lo último que estás, es que hay mucho que decir, pero si conecto con mi profundidad y poder terminar este bonito encuentro que he tenido contigo, es como invitarles, ¿no? Nos imaginamos de cuán enorme es nuestro potencial si diéramos el paso de mirar nuestros dragones, abrazarlos, acogerlos e integrarlos. Es que creo que la humanidad estaríamos en otro nivel de evolución si pudiéramos comprender la magnitud de nuestra capacidad y nuestro potencial. Y lo que no nos hace conectar es no querer ver nuestros dragones. Nos hicieron creer que no existían y cuando alguien vio que sí existía, nos hizo sentir vergüenza de que existieran. Y ahí bloquearon nuestro potencial. Excelente, excelente. Pero le agradezco infinitamente. Quisiera compartir con la gente que todos los que nos miran, que pueden, si quisieran contactar a Judith, la pueden encontrar en Facebook en Maya Desarrollos Sistémicos y el número que aparece en pantalla. Y con eso me despido. Judith, muchísimas gracias, la verdad. Desde ya le extiendo la invitación a que el siguiente año, 2024, volvamos a leer otro cuento. ¿Qué le parece? Te lo extiendo. ¿Qué te parece si en nuestro próximo encuentro, el 2024, yo te pongo un cuento y tú lo analizas conmigo? ¿Intercambiamos lugares? Perfecto, me encantaría. Te invitaría a que continuáramos con La joya de tu interior. Creo que sería un cuento hermoso que pudiéramos compartir, nada más que tú al otro lado. Cuéntame, yo te cuento el cuento y tú me dices cómo tú percibes esa realidad. Te invito el otro año a que podamos co-crear un espacio de crecimiento para las personas que te siguen. Excelente. Bueno, y con esto nos despedimos. Espero que lo hayan disfrutado. Y con esto terminamos leyendo sobre el cuento No existe tal cosa como dragones. Espero que lo hayan disfrutado mucho, así como nosotros. Y con esto nos despedimos.